Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. En esta oportunidad les vengo a traer una apertura bastante interesante que pueden plantear tanto con piezas blancas como con piezas negras. Les estoy hablando de el poderoso muro de piedra en la defensa holandesa o también apertura holandesa, depende de con qué piezas la juguemos. Es una buena opción para aquellos jugadores a los que les gusten las posiciones típicas de peón dama y las posiciones de bloqueo, es decir, aquellos jugadores a los que les guste jugar un poco más con los caballos, posiciones cerradas, en donde realmente es un juego muy posicional, pero veremos que también hay unos trucos bastante tácticos. Esta apertura, como les digo, se puede plantear con las piezas blancas jugando de 4 o también, por supuesto, la puedo jugar con piezas negras cuando a mí me juegan de 4. Es una muy buena opción. Antes de ver las líneas principales de este famoso muro de piedra en la defensa holandesa, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que siempre estén atentos del contenido que estamos subiendo. Recuerden que esto es completamente gratis para ustedes, pero a mí me ayudarían muchísimo. Bien, esta apertura con piezas blancas la vamos a ver primero. Inicia con la jugada D4. La idea también es ahorrarnos bastante estudios, por ejemplo con variantes del gambito de dama, entre otros. Cuando el jugador de las negras nos responde D5, jugar entonces el muro de piedra es una buena opción. La jugada siguiente es E3, una jugada normal que abre paso al alfil de casillas blancas, aunque ojo, tengan en cuenta que el alfil de casillas oscuras me va a quedar encerrado por un buen tiempo o tengo que darle otra salida, por ejemplo vía B2. Las negras normalmente pueden continuar con caballo F6 y las blancas ahora pueden armar o intentar armar rápidamente la estructura muro de piedra con F4. Tras este movimiento las negras tienen varias opciones, pueden sacar su alfil de casillas blancas para no dejarlo por dentro o pueden jugar por ejemplo E6, que es muy jugada entre jugadores principiantes. Caballo F3 de las blancas, C5 por ejemplo, aquí atacando rápidamente el centro, y C3 de las piezas blancas. Tras este movimiento se ha planteado el famoso muro de piedra que consta de la posición de los peones F4, E3, D4 y C3. Fíjense que forman un muro allí bastante sólido, aunque hay que decir también deja algunos pequeños huecos en las casillas blancas como las casillas E4 y G4, pero que si se controlan no serán tan graves. Entonces, tras estos movimientos, las negras nuevamente vuelven a tener algunas opciones muy lógicas, como por ejemplo caballo C6, se continúa con alfil D3, alfil E7 por ejemplo, y caballo B D2. Esta secuencia de jugadas es importante porque gracias al caballo en D2 y al alfil en D3 se controla la casilla E4 para que las negras no puedan instalar allí un caballo. Por ejemplo, tras enroque de las negras, vendría enroque de las blancas también. Y ahora aquí hay digamos, un plan muy típico que muchos jugadores intentan y es A6 para jugar rápidamente B5. Ahora viene la jugada clave de las blancas en esta posición y la jugada quizás más importante en el muro de piedra o en la variante de esta apertura y es aprovechar la casilla E5 que está bastante reforzada por los peones F y D, por lo que la jugada blanca simplemente es caballo E5. Instalar esta pieza aquí es muy importante. Las negras tienen la opción de capturar o por supuesto simplemente seguir con su idea con la jugada dama C7. Ojo, no se puede jugar B5 todavía porque le capturo en caballo en C6. Y ahora viene una de las heladas que deben aprenderse, uno de los trucos tácticos que existen aquí en la apertura holandesa. En este momento las blancas, fíjense que ya casi que tienen todas sus piezas desarrolladas, solo falta el alfil de C1. Pero este alfil va a tardar unos cuantos movimientos en desarrollarse. Lo primero es torre F3. Eso es lo bueno de esta apertura. Rápidamente las blancas tienen un ataque muy violento sobre el flanco de rey. Y las negras deben tener cuidado. Si no prestan la suficiente importancia a este ataque, se pueden ver perdidas muy rápido. Por ejemplo, si las negras juegan B5 en este momento, sin pensar en que las blancas tengan todavía amenaza, simplemente las blancas pueden jugar torre H3. Fíjense que se está poniendo presión al punto H7 con la torre y el alfil, pero parece que las negras tienen este punto perfectamente defendido con el caballo y el rey. Ahora, recuerden que el rey es una pieza que no es muy buena defensora.
Aquí en muchas posiciones, y lo digo incluyéndome, he ganado muchas partidas porque las negras a veces se lanzan aquí con C4 pensando que ya van a venirse con B4 a 5 y van a lograr llegar primero por el flanco de dama. Pero en este momento ya las blancas tienen prácticamente ventaja decisiva con una jugada muy fuerte. Les invito a que detengan el video e intenten ver la variante ganadora aquí de las piezas blancas. Bien, la jugada de las blancas es sencillamente alfil por H7 jaque. Ya tenemos aquí un golpe táctico y esta jugada es muy fuerte. Fíjense que ahora las negras no le dieron la suficiente atención a este punto porque cree que tienen la jugada caballo por H7, que parece que ahora ganan las negras porque ganaron pieza. Pero simplemente las blancas ganan con la jugada dama H5 y ahora las negras están por completo perdidas. Prácticamente mate inevitable. Se amenaza dama por caballo mate y las negras no tienen opción de evitar este mate porque también las blancas tienen un caballo muy fuerte en E5 que controla la casilla F7 para que el rey no pueda escapar. Y si por ejemplo las negras jugasen torre E8 para intentar la escapatoria del rey, este no va a poder escapar y de hecho en esta posición existen dos mates. Les invito a que vean ambos mates. Bien, el primero y más sencillo es simplemente la jugada dama por H7 jaque y tras rey F8 única jugada, entonces dama H8 sería jaque mate. Y el otro mate que existe en la posición, mate más vistoso, que comienza con la jugada dama por F7 jaque y tras la jugada rey H8 nuevamente única, entonces vendría la jugada caballo G6 jaque mate. Entonces, esta celada es típica de las posiciones del muro de piedra cuando las negras no le prestan la suficiente atención a este ataque por parte de las blancas. Por supuesto aquí en este momento la mejor jugada de las piezas negras es G6, pero también tengan en cuenta que ahora se han debilitado las casillas negras, por ejemplo la casilla H6 y la casilla F6 también, aunque el alfil todavía la vigila. En este momento ya las blancas tienen una buena posición y pueden continuar con jugadas como por ejemplo dama F3, buscando lanzar un ataque rápido con G4, G5 e incluso hay por allí algunos sacrificios si el caballo se coloca en H5. Así que una posición bastante cómoda aquí de las blancas porque las negras no han desarrollado las piezas de la mejor manera. Digamos que colocaron el alfil un poco pasivo, el de casillas negras y el de alfil de casillas blancas no se ha desarrollado. Por ejemplo, otro error aquí que suelen cometer las piezas negras es jugar C4, perdón, amenazando el alfil. Creen que con esta jugada ya ganan espacio. Aunque sí, se gana espacio, también tiene la desventaja de que se quita la presión en el centro. Y ahora los planes de las piezas blancas van a cambiar y las rupturas van a ser centrales. Por ejemplo, las blancas pueden continuar con alfil C2, quitándose la amenaza. Y tras, por ejemplo, B4, ahora las blancas contragolpean en el centro con E4. Recuerden que cuando se quiere lanzar un ataque por un flanco se debe tener controlado el centro. Así que después de la jugada E4 ya las blancas están realmente bien. Si las negras capturan en E4, las blancas simplemente capturan de caballo y fíjense que ahora está débil también el peón de C4 ya que era defendido por el de D5. Y otra cosa muy importante es que al desaparecer el peón de E3 se abre camino al alfil de C1 que estaba encerrado. Recuerden, este es el alfil malo de esta apertura y realmente en esta posición las blancas están bastante cómodas. Veamos otra posición de la holandesa muro de piedra. Nuevamente las blancas comienzan con la jugada D4, las negras responden con D5, E3. Recuerden la desventaja del alfil de casillas negras. Y C5. Tras C5, ahora las blancas juegan sencillamente F4 o también C3. Cualquiera de las dos jugadas es posible. Ahora, si caballo C6, sí hay que jugar F4 inmediatamente porque las negras amenazan E5. Hay que tener controlada esta ruptura. Ojo, muy importante no dejarse hacer E5 porque entonces el muro ya no va a ser tan efectivo. Tras F4 ya se impide la jugada E5 y ahora un punto también muy importante que debemos tener en esta apertura. Tras la jugada C por D4 en el centro es muy importante que las blancas
cuando se los permita la posición, en la mayoría de los casos deben tomar con el peón de E. Recuerden que cuando desaparece el peón de E3, el alfil de C1 nuevamente va a ser una pieza bastante fuerte y en cualquier momento se va a liberar por completo cuando el peón de F avance o sea intercambiado cuando mi caballo entre en E5. En esta posición realmente las blancas ya no tienen problemas. Por ejemplo, tras caballo F6, caballo F3, alfil G4, una jugada también típica para desarrollar el alfil, o también alfil F5. Simplemente las blancas escogen si jugar alfil E2 o si cambiar el alfil vía D3, que también es una buena opción. Aunque cambio mi alfil de casillas blancas, recuerden que mi alfil de casillas negras ya no va a ser tan malo porque ya no está el peón de E. Si alfil por alfil, dama por E6, entonces enroque, alfil D6 y caballo E5. Tras enroque, caballo D2, recuerden, defendiendo la importante casilla E4 para que no entre un caballo. Y luego voy a tener planes bastante interesantes como por ejemplo H3 y G4 o torre F3 y torre H3 nuevamente con ideas sobre el flanco de rey. Así que cuando las negras cambian en D4 rápidamente, las blancas se encuentran con una mejor posición incluso porque el alfil ya se libera. Este alfil va a salir en cualquier momento. Ahora, veamos. ¿Qué hacer cuando el alfil se nos queda por dentro? Veamos. D4, D5, E3, caballo F6, F4 por ejemplo. Alfil G4, caballo F3. Aquí esta clavada no es tan importante. E3, alfil D3 o alfil E2. Pueden decidir cuál de las dos jugadas. Recomiendo alfil D3 para vigilar la casilla E4. Alfil D6, caballo D2. Enroque, C4 y C3. Fíjense en esta posición, muy importante nuevamente. Si las negras ahora capturan en D4, no puedo capturar de E. Esta es una excepción. Si capturo de E, se me cae el peón de F4. Así que debo capturar de C. Y tras una jugada como caballo C6, ahora tengo que tener cuidado con la entrada de ese caballo a la casilla B4. Por lo que las blancas deben jugar A3, vigilando esta casilla que ahora se torna importante para que mi alfil de casilla blancas no vaya a tener molestias. En esta posición ahora, por ejemplo, tras torre C8, las blancas simplemente pueden continuar con dama E1, desclavándose y nuevamente el caballo va vía E5. Por ejemplo, si las negras jugasen A6, caballo E5, dama C7, por ejemplo, y ahora simplemente H3, por ejemplo, y G4, las blancas ya tienen un ataque por el flanco de rey. Otra idea bastante interesante en el muro de piedra es el siguiente. Acá, luego de alfil D6, enroque y enroque, las blancas también tienen otra idea que es jugar alfil D2, un plan que he visto en muchísimas partidas. Tras C5, nuevamente C3, jugada importante para que el alfil no se me encierre, caballo C6 y alfil E1. Ahora, por ejemplo, tras la jugada torre C8, viene alfil H4, una idea muy interesante en este planteamiento para cambiar el alfil malo por un caballo. Esto es bastante interesante, diría yo. Por ejemplo, tras la jugada H6, viene alfil por caballo simplemente, dama por, y ahora dama E1, amenazo caballo E5, y las blancas se han logrado deshacer de su alfil de C1, que en teoría es el alfil malo, por lo que nuevamente las blancas tienen una buena posición. Este plan es muy interesante, alfil D2, alfil E1 y alfil H4. Ojo, tanto con blancas como con negras. Otra idea también de este alfil muy interesante es, por ejemplo, tras enroque, enroque de las negras y B3. También es una idea bastante considerable para sacar el alfil. Por ejemplo, C5 y ahora alfil B2. Se atrasa un poquito la jugada C3 porque C4 no es posible de las negras porque van a perder material. Tras caballo C6, por ejemplo, entonces caballo D2. Fíjense que igual se mantiene controlada la casilla C4, se mantiene controlada la casilla E4. Y el alfil está buscando por allí en algún momento mejorar, si existe un cambio en D4, por ejemplo, o el mismo blanco capturar en C5. Así que bastante interesante esta idea también de sacar el alfil por B2 o el alfil por la casilla H4 para ser cambiado por un caballo. Entonces, por supuesto, esta misma idea aplica para aquellos jugadores que lleven piezas negras. El muro de piedra es interesante
para combatir, por ejemplo, el gambito de dama. Las blancas pueden iniciar la partida con D4, las negras con D5, C4 y rápidamente E6. Ojo, importante E6 y no C6, ya que tras una defensa eslava el muro no va a ser tan efectivo. Aquí recuerden caballo C3, importante la jugada F5. Fíjense que hay que controlar el avance E4 de las piezas blancas. Tras caballo F3, C6, ya está armado el muro de piedra. Recuerden, si las blancas cambian en D5, las negras capturan con el peón E para poder darle un poco más de libertad a su alfil de casillas blancas. Y si no capturan, sino que juegan G3, una especie de catalana, ahora las negras van a jugar alfil D6, alfil G2 y caballo D7. Es una jugada bastante buena porque controla la casilla E5. Tras alfil G5, por ejemplo, caballo F6, enroque, por ejemplo, dama C2, típica de esas posiciones, y dama E8, quitándome de la clavada y también buscando en un futuro un pase de la dama a la casilla H5, por ejemplo, buscando ataques con H6 y G5. O sea, aquí la posición del negro es bastante cómoda porque el alfil del fianchetto realmente no molesta mucho. Fíjense que los peones de D5 y C6 lo tienen bastante controlado. Así que la holandesa muro de piedra, una gran opción para combatir este tipo de aperturas con blancas. Por ejemplo, en vez de la catalana, las blancas pueden jugar simplemente E3 para jugar normal un peón dama. Y ahora las negras pues continúan alfil D6, alfil D3, caballo F6 o caballo BD7, enroque, caballo E4 rápidamente, dama C2 jugada típica y caballo BD7. Se tiene controlada la casilla E5. Si me capturan en E4, ojo, muy importante aquí, otro tip que se me olvidaba decirle, se va a capturar en la medida de lo posible o siempre que sea, digamos, probable o siempre que se pueda capturar con el peón de F. Porque con esta jugada voy a abrir la columna de torre, la columna de alfil F. Y tras quitar el caballo, por ejemplo, a D2, entonces enroque, fíjense que ya las negras tienen una columna abierta, dominada por esa torre, o semiabierta, simplemente está el peón de F, pero es una idea muy interesante. Fíjense que, por ejemplo, si C por D5, E por D5, y ahora el alfil de casilla blanca se termina de liberar. No queda sino pasar mi caballo F6 o incluso mi dama H4 y ya tengo temas en H2. Y si una jugada como F3, pues las negras pueden capturar. Si se captura ahora, fíjense en la casilla E4, que queda bastante débil. Y el peón de E3 también está un poco débil. Le puedo poner presión a estas casillas. Y ya, pues las negras están bastante bien. Esa pareja de alfiles se va a tornar muy fuerte, ya que el alfil de casillas blancas ya se liberó por completo y la diagonal está abierta. Así que una opción bastante interesante también contra esta variante. Y por supuesto tenemos esta variante más típica de los jugadores de gambito de dama, tras C6, alfil G5 para sacar el alfil que no se quede por dentro. Y ahora caballo F6, E3, caballo BD7 podría ser alfil D3, alfil D6, enroque. Si capturan acá, recuerden que ya no puedo capturar D porque se me caería el peón de F5. Y tras peón por peón, torre C1, A6, lo mismo. Se controla la casilla B5 para que el caballo no pueda venir a molestar al alfil. Y las negras tienen una posición bastante sólida. Se puede buscar incluso tras la jugada, por ejemplo, dama E2. La jugada dama E8 para rápidamente meter el caballo en E4. Por ejemplo, A3, caballo E4. Y luego se busca pasar el caballo para F6, el otro caballo, el de D7. O incluso hacer B5 y alfil B7 también sería una buena idea para intentar pelear la columna C8, la columna C con la torre en C8. Bien amigos, recuerden por supuesto siempre los temas tácticos. El tema que les estuve mostrando también es posible con negras. De hecho, muy factible con las piezas negras. Hay jugadores que con blancas juegan bastante pasivo. Por ejemplo, tras C6 juegan E3, entonces alfil D6. Alfil E2, he visto a muchos jugadores sacar el alfil por acá. Caballo D7, enroque, caballo F6. A3, ataque por el flanco de dama es muy común, pero realmente no es tan efectivo como parece. Enroque, B5, B4, caballo E4,
alfil B2, torre F6, dama C2, torre H6 y C5. He visto muchas veces ese ataque. Incluso C por D5 ya en esta posición no salva a las blancas porque existe alfil por H2 jaque y tras caballo por, recuerden, dama H4 y ahora simplemente las blancas no pueden evitar el mate en este caso. Fíjense que es la misma celada que también vimos con blancas, pero esta vez con piezas invertidas. Así que una de las celadas, he ganado muchas partidas con esta celada, incluso a jugadores bastante fuertes, sobre todo por internet. Incluso le llegué a ganar a un jugador de más de 2500 puntos. Así que hay que tenerla muy en cuenta si está jugando el muro de piedra y si está jugando contra el muro de piedra. Recuerden que ese torre H6 es bastante peligroso. Bien amigos, espero que les haya gustado esta apertura tanto con piezas negras como con piezas blancas como con piezas negras. Una apertura muy interesante para aquellos que no les gusta mucho la teoría para jugar contra el gambito de dama, por ejemplo, o que con piezas blancas quieran tener una apertura que puedan jugar contra bastantes esquemas. Cuando jueguen peón dama y les respondan D4 y les respondan con D5, esta apertura holandesa variante muro de piedra es muy importante, pues es muy fácil de aprender, entonces sería muy interesante para jugar, ya que las variantes son sencillas. Igual con negras, cuando le jueguen gambito de dama, esta defensa muro de piedra con negras también es ciertamente muy interesante porque ya teniendo las ideas claras es muy fácil de aprender y de jugar. Recuerden, el punto E5 en el caso de cuando se juega con blancas o E4 cuando se juega con negras puede ser ocupado con un caballo. Si me toman en D5 normalmente debo capturar con el peón E y si me toman en E4 debo capturar con el peón de F para mantener líneas abiertas. Bien amigos, si les gustó el video de esta apertura, recuerden que pueden apoyarme dándole un buen like, esto es sumamente importante. Además de dejar su comentario de qué otra apertura les gustaría que subiera un pequeño resumen. Y por supuesto pueden suscribirse al canal y activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que subimos al canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.